Mi abuelo era artista. Sus cuadros eran imposibles de admirar. Desde niño lo que más me gustaban eran los paisajes tristes de invierno. Sin embargo, no se le recordaba por sus representaciones de la naturaleza, sino por sus retratos. El abuelo creaba retratos peculiares. No podía mentir al lienzo, así que pintaba a las personas como eran en realidad. Es increíble cómo entendía desde el principio si una persona era buena o mala. Quizá tenía un don. Sigo sin entender cómo lo hacía. A veces se le acercaban personas hermosas, con figuras perfectas y vestidos con hermosas ropas brillantes, pero en el lienzo aparecían algunas criaturas feas en lugar de bellezas resplandecientes. Por supuesto, después de tales obras sobre el abuelo, mucha gente se ofendía. A veces llegaba a las peleas, y a veces, por el contrario, llegaban a él personas completamente poco agraciadas, mal vestidas, sencillas, y a veces incluso con heridas, a las que retrataba asombrosamente bellas. No podía mentirse a sí mismo y nunca rechazaba a nadie. La gente seguía acudiendo a él con la seguridad de que iban a resultar buenos. Recuerdo que mi abuelo me decía cuando era pequeña: «Nunca te mientas a ti misma. Si veo que una persona es mala, no buena, nunca la pintaré. Bella no se lo merece. No es bello en realidad. La cáscara exterior no significa casi nada». Quizá por su incapacidad para mentirse a sí mismo y al lienzo, el abuelo nunca llegó a ser famoso, e incluso se granjeó muchos enemigos durante su vida, sobre todo entre los poderosos. Muchos pensaban que estaba loco, e incluso intentaron imponerme esta opinión. Pero sé a ciencia cierta que mi abuelo era un hombre bastante adecuado. Simplemente tenía un don, tenía muchos talentos, y él estaba en su poder. Y yo le quería mucho, y nunca pensé que estuviera loco. Mi abuelo murió en un incendio en su casa. Así desapareció casi toda su obra. No quedó más que un pequeño cuadro de una mujer fea con el pelo desordenado y la cara cubierta de llagas, en su piel morada verdosa. Este retrato yacía en un cobertizo que el fuego no había tocado. Fue la única obra de mi abuelo que sobrevivió. Y lo lloré durante mucho tiempo. Hubo una investigación, pero no llegó a nada. La fiscalía dijo que la casa estaba mal cableada, así que todo el lugar ardió en llamas. Es una foto terrible que me llevé a casa. Usted podría preguntar por qué tomar este horror. Simplemente porque era obra de mi querido abuelo. No me quedaba nada más de él, sobre todo ahora que era la última de sus creaciones. Todo lo demás se quemó hasta los cimientos. Empecé a soñar con el abuelo a menudo. Los sueños eran parecidos entre sí. Cada vez que intentaba decirme algo, una sombra negra aparecía de la nada y se ponía a su lado, después de lo cual no podía decir nada. Yo no entendía estos sueños extraños. Me refería al estrés, y empecé a ponerme enferma a menudo. De la nada empezaron los picos de temperatura, los escalofríos. Literalmente todo el cuerpo temblaba. Fui al médico, pero resultó que no estaba enferma, todo era normal. Empecé a tener pesadillas. Ahora no solo soñaba con mi abuelo, sino también con todo tipo de horrores. Me ahogaba en un pantano negro y sucio, o corría por un bosque oscuro. Alguien me perseguía, me estrangulaban, me pegaban y muchas otras cosas. Me despertaba sudando frío y de nuevo con escalofríos y fiebre. El equipo de la casa se averiaba con regularidad. En el taller local ya me tenían como propia, así que iba allí a menudo. Todo se me caía literalmente de las manos. Los problemas caían sobre mi cabeza, uno tras otro. Los vecinos de arriba se inundaban, sí. Así que tenía que hacer reparaciones en la mitad del piso. Durante la reparación, se caían con las herramientas, aunque como se caían. Sentí como si alguien me hubiera quitado la escalera de debajo de una patada, y caí directamente al suelo desde una altura decente. Por suerte no me rompí nada, pero los moratones no se me curarían en mucho tiempo. La comida se echaba a perder incluso en la nevera. Sin embargo, casi no tenía apetito. Mi interés por la comida había desaparecido casi por completo, y no entendía qué estaba pasando. Pero de nuevo lo justificaba todo con el estrés, a pesar de que había pasado mucho tiempo. En mi cara había erupciones, como pequeños granos. Me picaba todo el tiempo. Probé todas las cremas, pero todo fue en vano. Solo se hicieron más grandes. Ir al médico no sirvió de nada.
Mis amigos se distanciaron de mí sin explicarme su frialdad hacia mí. Tenía los brazos caídos y me despertaba a menudo por la noche. Sentía que había alguien más en la habitación aparte de mí. Podía sentir literalmente a alguien escondido en la esquina oscura. No me estaba haciendo nada, pero definitivamente estaba allí. Y no creo que fuera amistoso. Después de un rato, empecé no solo a sentir sino a ver algo en mi piso. Con mi visión lateral noté algún tipo de movimiento, como si alguien pasara corriendo muy deprisa, dejando tras de sí un ligero escalofrío. Me aterroricé y asusté al ver algo así. Pero nunca creí en fantasmas y otras cosas malignas, así que cada vez encontraba explicaciones diferentes. Pensaba que solo veía esas cosas porque estaba enferma e imaginaba cosas. Las noches en el piso eran muy frías, aunque era primavera y hacía bastante calor. Me envolvía en 2 mantas para mantenerme caliente, pero no servía de mucho. Un día me desperté y me di cuenta de que no tenía mantas, y alguien me oprimía el pecho con tanta fuerza que casi no podía respirar. Me salía vapor por la boca. Quise levantarme de un salto, aterrorizada, pero de repente me di cuenta de que todo mi cuerpo era literalmente algodón. Ni mis brazos ni mis piernas se movían, no podía tomar aire, algo seguía presionándome. Apenas podía distinguir algo apenas legible a través del velo que tenía delante. Una cosa horrible, algo del tamaño de un hombre adulto tal vez, que se sentaba sobre mi pecho y me convertía en un vegetal inmóvil. Entonces el velo se levantó bruscamente y pude ver a una mujer de largo cabello oscuro sobre mi pecho. Era horriblemente fea. Sus dedos eran largos con enormes garras negras. Sonreía hábilmente con saliva verdosa goteando de su boca y reuní fuerzas para gritar, momento en el que todo desapareció abruptamente. No tenía a nadie encima y pude volver a respirar. Toda la noche estuve sentada con la luz encendida, llorando durante mucho tiempo. No tenía fuerzas, no entendía lo que era ni lo que quería. Nadie había vivido nunca en mi piso. Lo compré justo después de que se construyera este edificio de varias plantas. Nadie murió durante la construcción. Nadie pudo maldecirme. Entonces, ¿cuál es el problema? Y esa horrible mujer estaba en todas partes, persiguiéndome, en todas partes, en cada rincón oscuro. Casi dejé de dormir por las noches porque sabía que vendría otra vez y querría hacerme algo. Como atea, no conocía ninguna oración, nunca creí en nadie. Así que no sabía dónde buscar la salvación de mi espeluznante visitante. Seguía sintiéndome mal, ella seguía. A veces la encontraba junto a mi cama en mitad de la noche. Se paraba o se sentaba en la alfombra y miraba con su fea boca podrida. Creo que se alimentaba de mi vida y yo me desvanecía ante mis ojos. Esta vil señora, por el contrario, se hacía cada vez más visible y más fuerte. A veces encontraba su figura a la luz de la luna, balanceándose y sentada en el suelo de mi habitación. Siempre respiraba agitadamente. Todo su cuerpo era un manojo de nervios. Estaba muy asustada. Solo me corrían lágrimas por las mejillas y no podía hacer nada. Un día esta criatura se sentó justo a mis pies y se me quedó mirando con sus horribles ojos. En ese momento pensé que me estaba volviendo loca, ya fuera por el miedo o por el hecho de que no podía creer lo que estaba viendo. A veces me agarraba los brazos o las piernas cuando simplemente caminaba por algún lugar del piso. A veces era un movimiento leve y otras me arrastraba literalmente. Y yo tenía miedo de mí misma. Quería arrastrarme hasta el último rincón y no salir de allí. Estaba enferma y asustada, hasta el punto de estar enferma y asustada. Se me empezó a caer mucho el pelo. Y no paraba de tener pensamientos suicidas. Nunca había pensado en ello antes, pero ahora tenía estos oscuros pensamientos todo el tiempo. Y de repente me di cuenta de que ya nadie me necesitaba, que todo el mundo me había dado la espalda y que nadie se enfadaría si me fuera. Pero yo sería libre. Una mañana me desperté y encontré mi propio pelo a mi lado. Lo acababan de cortar, como si lo hubieran cogido en un manojo, y solo lo habían cepillado una vez y me puse histérica. Y esa cosa se hizo aún más fuerte. Podía hacerme daño de verdad, no solo asustarme. Tenía un aspecto terrible. La pista de lo que estaba pasando llegó por accidente.
Caminaba por el pasillo de mi piso, tropecé y golpeé accidentalmente un cuadro de mi difunto abuelo. Cayó al suelo con estrépito. El lienzo salió volando del marco. En ese momento sentí una fuerte sacudida en la espalda y salí volando tras el retrato. Mi nariz estaba destrozada y salía sangre a borbotones. Me dolía muchísimo, pero en ese momento me di cuenta de que era el retrato. Me levanté de un salto y me di la vuelta. No había nada detrás de mí, pero adiviné quién me había empujado. Al menos ahora sabía de qué se trataba. Era el cuadro. ¿Cómo no me había dado cuenta? Mi vida había sido un infierno desde que ese cuadro entró en mi casa. Intenté muchas veces deshacerme de esa cara. La llevé varias veces a la basura, pero cada vez esa cosa volvía a mi puerta o a la pared, como si nunca me la hubiera quitado. Pensé que me estaba volviendo loca. La impotencia y la desesperación me hicieron acudir a una vieja conocida que, desde niña, había poseído ciertos poderes en los que yo nunca había creído. Me aseguró que veía más que el resto de la gente, pero, como ya he dicho, nunca me tomé en serio esas cosas. Helen me saludó por suerte cordialmente. Tenía mucho miedo de que ni siquiera quisiera hablar conmigo, porque últimamente apenas nos habíamos dirigido la palabra, y siempre había muchos desacuerdos entre nosotras. Helen me cogió de la mano, me miró a los ojos, y luego realizó una especie de ritual detrás de un biombo. Por alguna razón no se me permitió verlo. Y finalmente pudo dar su veredicto. Sí, la chica del cuadro era realmente la culpable de mis problemas. La cosa es que ella era una persona terrible cuando estaba viva. Su padre era muy rico, y la educó para ser avariciosa, codiciosa. Le inculcó un amor propio enfermizo. Helen vio claramente cómo esta chica humillaba a los demás, hacía daño, llevaba a las lágrimas e incluso al suicidio. Era una persona horrible. Cuando su amiga dijo todo esto, a ella misma se le saltaron las lágrimas, como si sintiera lo mismo que las personas que habían sufrido la lengua afilada de esta señora. La chica acudió a mi abuelo no hace mucho. Por supuesto, el resultado del trabajo la enfureció. Después hubo un incendio en su casa. Su retrato sobrevivió milagrosamente, aunque no debería haberlo hecho. Todo fue culpa suya. Ella mató a mi abuelo, pero la desgracia también se cebó con ella. Unos días después del incendio la encontraron en el bosque. Estaba exhausta y asesinada. En ese momento recordé haberlo oído en las noticias justo después de la muerte de mi abuelo. Esta chica, la hija de algún gran hombre de negocios, fue encontrada en lo profundo del bosque. La habían torturado durante mucho tiempo antes de matarla. Supuestamente uno de sus guardias lo hizo. Después de eso, Helen vio morir a su padre. No pudo soportarlo y se quitó la vida. Murió en agonía por una sobredosis de algún tipo de sustancia. Escuché eso y lo último que oí fueron pelos de punta. Mi amiga hacía pausas todo el tiempo. A menudo se sentía enferma. Desde fuera parecía como si estuviera viendo películas en algún lugar de su cabeza y me las estuviera prediciendo. Era muy raro, pero ya había visto suficientes cosas malditas últimamente como para no tener energía para preguntármelo. Helen terminó su historia, suspiró pesadamente y me dijo que le llevara el cuadro. Nos desharemos de él. Al día siguiente el cuadro ya estaba ardiendo en una especie de fuego ritual. No sé cómo lo encendió Helen ni qué le echó, pero las llamas eran magníficas. El cuadro ardía con un silbido. Había una columna de humo negro y un enfermizo olor a podrido en el aire. Así que nos quedamos con ella solos en medio del campo, quemando la fea cara. Helen no paraba de rezar. Supongo que tenía que hacerlo, no lo sé. Después de un tiempo se detuvo. Nadie volvió a venir a verme, nunca volvió. Me volvió a crecer el pelo, las llagas de la cara desaparecieron y mi salud ya no era tan mala. Después de aquel incidente, empecé a creer en muchas cosas. Y también me di cuenta de lo que había dicho mi abuelo. Tenía razón cuando decía que la apariencia no juega ningún papel importante. Lo que cuenta es la persona interior. Él podía verlo, y nunca se equivocó. Ahora puedo verlo, tal vez es el resultado del estrés al que he estado sometido. Tal vez sea hereditario, pero ahora puedo ver casi al instante cómo es la persona que tengo delante. Espero que este don me acompañe el resto de mi vida.